me demoro nada. Bueno, tiene la palabra luminosa. Gracias. ¿Dónde estoy? Por aquí. Voy. No, espere que me perdí de la presentación. Creencias, conclusión. Ahora sí. ¿Quién está? Bueno, también Miriam. Camilo. Ah, bueno, listo. Entonces quedamos íbamos en cómo encontrar las creencias limitadoras. Y hoy vamos a ver la impronta, que en bioneuroemoción lo llama él el conflicto programante. Entonces se refiere a esas experiencias tempranas, un momentico, a esas experiencias tempranas o altamente emocionales que nos dejaron una huella profunda, ¿cierto? En la forma y nos da la forma en que interpretamos el mundo y a nosotros mismos, por supuesto. Entonces, esas experiencias generalmente son la base de muchas creencias limitantes. Detrás de una creencia limitante actual hay una experiencia pasada y esa es la impronta, donde esa creencia se formó o tomó fuerza. Eh, Generalmente ocurre en la infancia o en la adolescencia. Hay una carga emocional fuerte, puede ser de vergüenza, miedo, rechazo, dolor. Y la persona hizo esa interpretación sobre sí misma, sobre el mundo, con base en eso. Ahí tenemos un ejemplo de impronta. Entonces, la experiencia fue, un profesor ridiculiza al alumno cuando da su opinión. La impronta, el momento emocional fue intenso y la creencia que se formó es, si hablo, me van a humillar. Entonces, tenemos que ayudar a la persona a buscar el hecho. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pregunto. ¿Qué ocurrió cuando el profesor ridiculizó al alumno? ¿Qué pudo haber ocurrido? Pues que se burlaran de él. Se burlaron de él o de Ah, ella. ¿Qué interpretó en ese momento la persona, la alumna o el alumno? Que cuando habla lo pueden humillar. mejor no Sí. hablar. Mejor no hablar, sí. ¿Y cómo se convirtió en creencia? ¿En La que qué? colocaste, si hablo me van a humillar, o se van a burlar de mí o... Pues que existe la probabilidad. Que es mejor no exponerse de pronto, ¿no? Claro, Ujú. Pues a mí me pasó eso, les cuento. Entonces, ya lo sacaste de tu mente, no, pues me llegó ahora leyendo esto. pero pues de alguna manera yo pienso que en algún momento cada uno de nosotros tuvo que haber vivido algo así. Sí. Y también creo que sin haber sido ni siquiera conscientemente muchas de las creencias, por ejemplo, las pudimos haber superado. Pensando en lo que dice Luminosa, pues, ¿cómo llegas a ser docente universitaria? ¿Cómo llegas a ser? Pues seguramente tuviste que haber vencido, a mí me pasó igual, haber vencido una cantidad de cosas que teníamos adentro, ¿no? Sí. Consciente o no de la situación. A Pues es veces que hemos ya en hecho ese momento pues que no nos han hay emoción ayudado. ahí. Ah, A veces hemos hecho procesos que nos han ayudado. sí, claro. Eso es. Bueno, Pues
Señor, Es que tengo un ruido aquí. Yo creo que al respecto siempre he pensado que la creación de la ley de antimatoneo, bueno, para algunas personas las se sienten protegidas, pero también en algunos casos creo que se debilita el carácter de la persona. Antes la gente como que formaba una fortaleza, una concha contra el matoneo y los padres le decían a uno que no, que había que como enfrentar la situación, algo así, pero ahora pues la cosa es que cualquier cosa que le digan de una vez se va por el lado de la de generar el ambiente de matoneo y ya la gente es hoy en día como más sensible a eso, ¿no? tolera menos. Sí, tolera menos. Mm, bueno, entonces la otra forma de encontrar las creencias limitantes es a través de la metáfora. La metáfora, pues todos saben ustedes que es una herramienta muy potente para identificar esas creencias porque nos permite acceder a significados implícitos sin necesidad de que nos confrontemos directamente o que confrontemos directamente a la persona. Esto lo usan mucho en los enfoques narrativos y en los modelos cognitivos, en la terapia cognitivo-conductual y en la programación neurolingüística también. Entonces, consiste en invitar a la persona a describir su situación, problema o describirse a sí misma usando una imagen, una historia o una comparación simbólica. Eso funciona como un puente. Traduce lo interno, que son las creencias, las emociones, en algo que sea visible y que se pueda explorar. Las creencias aquí aparecen de forma indirecta dentro de la metáfora. Aparecen así en el rol que se asigna a la persona, puede ser de víctima o de que es incapaz o de que es invisible. En las reglas del mundo metafórico no hay salida, todo es peligroso. En las posibilidades que percibe pueden ser limitadas o inexistentes. Es decir, que la metáfora revela cómo la persona está organizando su realidad y aquí tenemos algunos ejemplos. Metáfora es como estar en un túnel sin salida, es lo que dice la persona. La creencia, no hay alternativas. Y esto nos pasa con frecuencia, ¿no? Uno dice así. Metáfora, soy como un impostor en un escenario. La creencia, no soy legítimo, no soy suficiente. Metáfora, es como caminar sobre hielo todo el tiempo. Creencia, todo es frágil, puedo fallar en cualquier momento. Em, ¿Quieren hacer algún ejercicio personal o seguimos? Luminosa, perdón, una de las cosas importantes de la metáfora es que el subconsciente, recordemos que maneja un lenguaje simbólico, Sí. transformado o camuflado, llamémoslo de esa manera. Por eso es tan importante poder utilizar las metáforas en esos discursos narrativos, por ejemplo, a nivel terapéutico, porque Ujú. nos ayuda a mirar qué es lo que está debajo. Es lo que uno utiliza como herramienta terapéutica para mirar qué es lo que hay debajo de esas frases que están pasando y poder ir desglosando hasta llegar realmente a la creencia que lo justifica, ¿no? Es muy Ujú. utilizar la metáfora, el símil, el simbolismo, en la narrativa es muy importante para poder facilitar la creencia. Gracias, Tara. ¿Algún otro comentario o aporte? Bueno, entonces, los pensamientos positivos. Eh,
también aquí puede ser una Es que respuesta, estaba en silencio. Una pregunta para los psicólogos. señor. ¿Quién expresa esa metáfora? ¿Es el psicólogo o el terapeuta o es el individuo que tiene el problema? En la práctica puede ser uno de los dos, ¿no? ¿Yo qué hago? Si yo estoy ya digamos, pudiendo mirar para dónde vamos, digamos, en esa narrativa, y la persona como que no logra desatar, llamémoslo así, el enredito en el que está metido, yo utilizo la metáfora, pero observo que muchas veces el consultante es el que la utiliza o hace una comparación fantasiosa o, por ejemplo, a veces quisiera que llegara la madrina, ¿sí? Entonces, que esa es una forma metafórica de pedir algo, de pedir ayuda, de estoy en Ujú. unas... Entonces, eso viene de uno u otro. Yo en lo personal, si veo que no logro que la persona como que centre realmente su emoción, le suelto una metáfora para que la coja, digámoslo así. Yo se la suelto como herramienta terapéutica, pero sí observo que es muy utilizado por parte de los consultantes. Claro Oh, que también observo que no es el comienzo, ¿no? Es como que cuando ya uno ha cogido como calorcito, digamos, en el desarrollo terapéutico, entonces hay mayor posibilidad, porque es que el pensamiento ya está mucho más adiestrado, digámoslo, para poderlo traducir en un lenguaje que se pueda interpretar. Bueno, gracias, Tara. Valiente, ¿no? Bueno, entonces Pues, pasemos a los pensamientos positivos. La idea de usar pensamientos positivos para identificar las creencias limitantes generalmente se entiende mal, ¿no? Porque no se trata simplemente de pensar en positivo, sino de usar esos intentos de pensamiento positivo como una vía para detectar alguna resistencia interna. Y consiste en proponer un pensamiento alternativo más adaptativo y observar qué ocurre internamente. La clave no es el pensamiento positivo en sí, sino la reacción que genera. Para que los pensamientos positivos funcionen, es importante integrar lo que nuestro consciente ve y entiende con lo que el inconsciente cree. Es necesario creer en ellos, no creer que crees en ellos. Eso ya lo habíamos visto como en otra, creo que cuando vimos PNL. Bueno. ¿Cómo ayudan los pensamientos positivos a identificar las creencias limitantes? Entonces, cuando se produce un pensamiento alternativo, generalmente pasan dos cosas. Que se sienta que es creíble y pues eso no genera conflicto en la persona. Si se genera un rechazo interno, ahí va a aparecer la creencia limitante. Y ese rechazo se puede manifestar como una incomodidad emocional, como una sensación de falsedad o como argumentos automáticos que van en contra. Y ese choque va a ser el que revela la creencia que está por debajo. Entonces, ¿cuándo qué? Cuando se intenta pensar en algo más positivo, hay una parte de uno que dice, no es cierto, esa voz no es el problema, viene siendo la pista. Y ahí es donde está la creencia limitante. Entonces, creo que aquí tengo el ejemplo. Situación. No me veo, no me atrevo a postularme a ese trabajo. Pensamiento alternativo sería, podría hacerlo suficientemente bien. Y luego viene la reacción interna. Sí, pero seguro habrá gente que lo hace mejor.
no tengo los conocimientos necesarios para hacerlo o no tengo lo necesario para recibir ese trabajo. Entonces la creencia limitante ahí aparece. No soy suficientemente competente o voy a ser inferior a otros. Ejemplos, otros ejemplos de los compañeros. Mm, Bueno, ya eso era como lo que faltaba. Tenemos como una conclusión del capítulo. Este capítulo nos invita a asumir una actitud más consciente frente a nuestra experiencia cotidiana. No siempre vamos a poder controlar lo que sucede afuera, pero sí podemos revisar desde dónde estamos interpretando y desde dónde respondemos a lo que vivimos. Y esa forma de conciencia comienza, cuando tenemos ya esa forma de conciencia, ya comenzamos a tener como una verdadera libertad interior. Entonces, la posibilidad de dejar vivir condicionados por esas creencias limitantes y empezar a construir una vida más coherente, más libre, más consciente. Y nuestras verdades, nuestras verdaderas creencias se reflejan en el campo de nuestras relaciones, no lo olvidemos. Tomé ahí ay, ¿dónde está eso? Tomé ahí un párrafo del capítulo que dice, debemos pasar a ser el observador. Él siempre aclara con letras mayúsculas para que se entienda que es consciente, ¿no? Un observador consciente de que sus pensamientos se pueden transformar en destinos, que todo lo que ocurre a su alrededor forma parte de él, que si quiere cambiar sus circunstancias, debe cambiar la forma de verlas. Eso está en la página 117 del libro virtual. Por ahí también me encontré cómo reprogramar las creencias limitantes y en el libro de la biología de la transformación en el apéndice dice Lipton que le voy a leer ahí, Saiki. Tus ideas subconscientes establecen los límites de lo que puedes conseguir. Aprende entonces a reescribir el software de tu mente subconsciente y cambia tu vida. Bruce Lipton explicó, enseño junto a Rob Williams, creador de Psyche. Esta es la modalidad que utilizamos nosotros personalmente y aquella con la que estamos más familiarizados. Entonces, con los compañeros que estuvimos trabajando Psyche, pues ya lo manejan, pero pues ahora este señor Ricardo Eiris también se inventó ahí un método, él lo llama el método Integra y trabaja el test muscular de Psyche. Entonces él hacemos el ejercicio. No, pero es que eso hicimos hartos ejercicios, ¿cierto? Ujú. Bueno, él lo que hace es que hace cerrar los ojos y con los ojos cerrados le hace varias preguntas a las personas, varias creencias limitantes. Si la persona identifica alguna positiva, entonces debe decir o pensar, activo mi cerebro para grabar estas creencias. Y para cada creencia que responde positivamente, debe hacerle la técnica del balanceo. Y después, a esas que marcaron sí, con los ojos cerrados, dice, la persona debe decir declaro. Una declaración, debe hacer una declaración. Activo todo mi cerebro para grabar estas creencias y debe usar un imán que debe pasarlo desde la frente hasta la nuca o debe activar energéticamente las manos y hacer lo mismo. Y cada creencia que requiere pues afirmar o
reprogramar, la debe repetir 3 veces. Y si tiene más creencias para reprogramar, pues la sigue y cada una la repite 3 veces. Ahí pues ya la persona abre los ojos y, y pues se le hace como otros ejercicios para hacer activación cerebral, perdón. Dice que levantar una rodilla, la mano derecha con la rodilla izquierda, la izquierda con la derecha, con la contraria y hacer esa activación cerebral de esa manera. Ese es como algo que no vimos la vez pasada. Hay una primera parte que también él llama calibrar y generalmente pues hace lo que aprendimos, es decir, yo me llamo Juana y pues si nos vamos para atrás, pues es que no me llamo Juana y así, lo que ya habíamos trabajado. Él lo llama calibración. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, Luminosa. Lum. ¿Alguien quiere hacer algún Gracias. comentario de esta última parte? Si ¿No? alguien no la entiende, Pues, yo se las puedo explicar. Yo hice un curso con Ricardo Eric hace mucho tiempo, hace como ya va a ser como 10 años. Sí, Y pues si alguien necesita la explicación, pero la explicaste muy bien, Luminosa. De pronto ahí podría hacer yo algún quería, ejercicio en algún momento. quería hacer un comentario ahí, dijo, quiero, no, dijo, no dice quería, y entonces le dice, no, no, entonces ya no. ¿qué? Eh, respecto a estas eh, situaciones limitantes o convicciones, la gente, uno pensaría siempre que si a alguien le dicen todo el tiempo, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello, entonces lo están condicionando para que eh, el que se autoconvenza de que no lo puede hacer o simplemente no lo intente si quiere, siquiera. Pero en, en, en las empresas o donde he tenido la oportunidad de charlar con gente así, hay gente que cuando le dicen usted no puede, se le vuelve un reto en lugar de que se le vuelva una inhibición o que se sienta cohibida. Y hay gente que yo conocí también en la universidad, alguien que decía, no, yo creo que no voy a terminar la universidad yo con los compañeros decía, usted deje, si usted haga el reto, termine, haga lo que tiene que hacer y después se pone a pensar en si puede o no puede y terminando la universidad después. No, es que no soy capaz de conseguir trabajo. No, pues, hermano, vaya, haga la vuelta y terminaban haciéndolo. Entonces, es como dos actitudes. Hay unos que simplemente se dejan vencer de la creencia del obstáculo y hay otros a los que se les vuelve un reto y antes lo logran superar. Entonces, existen Pers- como esas dos actitudes. Son personas más resilientes, ¿no? Tara, Yo pienso, Richard, que una de las cosas importantes de ahí de comprender es que la creencia obviamente fue formada no en esta edad adulta donde nosotros estamos trabajando, sino fue formada mucho tiempo atrás. En los primeros años precisamente lo explican que son todos esos mensajes y mandatos crearon una creencia o un programa o como lo llamemos nosotros, que son los que vamos a manifestar posteriormente. Entonces, ese personaje que considera que un obstáculo es un desafío, tiene una creencia y seguramente la creencia es, por decir cualquier cosa, todo lo puedo vencer, ¿sí? Soy invencible, digámoslo así, o para mí todo tiene solución. Esa es una creencia
que seguramente lo lleva a considerar que los desafíos de la vida o los obstáculos de la vida son retos para él, desafíos que él puede vencer. Y la otra persona que desde el comienzo está diciendo, no, yo no voy a terminar, posiblemente también tiene una creencia detrás que tenga que ver con esa necesidad de aplazar porque no es suficiente, porque nunca fue reconocido, porque se le dijo que era medio brutico, cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces lo que hay que o mirar es incapaz. que no es en este presente, ya nosotros como adultos, cómo estamos reaccionando porque sí, sino porque hay detrás una creencia que viene desde mucho tiempo atrás. Y si no, no estaríamos haciendo todo este ejercicio de revisarnos, de mirar nuestra historia, de averiguar los datos, de hacer toda una recapitulación de la vida para ver qué mandatos, qué programación, qué mensajes, qué vimos hacer, qué oímos decir en relación a cualquier situación de la vida, ¿no? Bueno, yo Gracias. pienso que de todas maneras, en la línea de lo que dice Richard, de pronto, y si tomamos un poco el libro de PNL, el de Dills, si nos acordamos, pues son como niveles de creencias y tipos de creencias, ¿no? Hay unas creencias que son como las más estructurantes, que de pronto son de las que está hablando Tara, que son como las que dirigen muchas cosas, sí, son como una columna vertebral, pero, y que no me acuerdo en este momento exactamente cómo es que las llama él, pero hay también otras creencias que tienen que ver con la parte de valores, y otras creencias que tienen que ver con aptitudes, con capacidades, que pues yo por lo menos como lo entiendo, de pronto hay las que son como la columna vertebral, son las más profundas e inconscientes y que se forman desde muy temprano en la vida, pero de pronto hay otras que se van formando después y en esa medida son menos profundas o casi que son como están sobre las otras, ¿no? Donde, por ejemplo, uno Las, siente que no es capaz de aprender física, pero esa o no puede aprender matemáticas, pero esa la va desarrollando de pronto ya en la experiencia académica, en el colegio, en los primeros años, que de pronto ese tipo de creencias son más fáciles de, entre comillas, de retar o de diluir por experiencias nuevas, donde de pronto, oiga, yo estoy creyendo que soy una torta para matemáticas, pero en el siguiente curso me toca un profesor que es amoroso y cuidadoso y muy paciente y entonces me muestra que sí puedo aprenderlo y como que no se alcanza a anclar tanto esa creencia y se diluye. Entonces yo creo que también es como de cuáles de esas creencias estamos hablando. A mí personalmente me gustó mucho como esa organización que hace Dills, creo que era el autor que leíamos en ese momento, como de las creencias más estructurantes y otras que se van formando y que tienen que ver también con valores, ¿no? Es decir, entonces, eh, creo que además si uno utiliza ese esquema, le queda más fácil empezar a mirar como por bloques las creencias, ¿no? Porque a veces uno dice, pues, ¿cuáles son las creencias limitantes que tengo? Y pues tendrá uno que mirar, bueno, las creencias limitantes en qué, para mi ejercicio profesional, en mi valor como persona, en mis creencias en relación con el dinero y la abundancia, en relación con la salud, con los enfoques médicos, o sea, como que para mí por lo menos ese como clasificar por bloques me parece que puede ser muy útil a la hora de tratar uno de identificar creencias limitantes, ¿no? Porque si no eso se vuelve una cosa como tan grande que no sabe uno por dónde coger, digo yo. Sí, ese enfoque es bueno. pues nosotros a raíz de las reuniones que hacemos ahora con excompañeros de colegio y de universidad, que ya después de que uno cumple 60, 50 años, se le da uno por reunirse con la gente con la que estudió. Entonces uno mira el éxito pues es como un poco confuso entender eso, porque yo tuve compañeros que pues hemos dicho, nunca perdieron una materia, o sea, en la universidad, decían, yo allá en la nacional allá, pues a mí me tocó repetir una que otra semestre alguna materia, y esa gente, todo sobre 4 o 5, y esa vaina,
casi grados meritorios, meritorios, y los encontrábamos nosotros después vendiendo software en San Andresito, y uno decía, pero semejante tipo tan lumbrera en un trabajo tan básico. Y, y veía también compañeros que eran los medio vagos, medio tenaces y tenían negocios, cargos públicos interesantes en empresas privadas con un éxito bárbaro. Y me acordaba también de que una vez leí un artículo en la revista Muy Interesante, que en la revista Muy Interesante cuando salía, porque ahora ya la acabaron, había un artículo, había muchos artículos de psicología, pero había uno que me caló mucho y decía la importancia del 3.0. Y entonces salía que decía que los estudiantes que apenas pasaban resultaban ser muy exitosos en la vida profesional y en cambio los que salían allá con la medalla allá el día del grado, sí, hacían buenos trabajos, pero no era una gente que tomara decisiones. Entonces es como que hablando con unos compañeros, ex compañeros de la universidad, uno decía, pero entonces, ¿en qué falla la situación, no? Porque veía compañeros, uno que se graduó, yo me gradué y él se graduó como 5 años después porque fue muy vago, pero ahorita es el representante de una empresa norteamericana a nivel suramericano y tiene pues es un cargo enorme, tiene tipo que se gana más de 15 millones de pesos mensual. Y el tipo era una locha completa en la universidad y uno dice, pero entonces, ¿qué fue lo que no hice? Ese es como me hizo el, el, es lo que me acordé ahorita viendo esta exposición. Ahí puedo comentarle algo para que es es el sistema de educación, no es el estudiante. Es el sistema de educación y generalmente esos muchachos que son rebeldes porque no quieren aprenderse de memoria las cosas, ni quieren reproducir lo que dice el docente porque tiene cuestionamiento. Hay dos opciones: o cuestionan directamente al docente, que en la universidad es peligrosísimo porque lo revientan, y en el colegio también, o se quedan callados y se ponen a mamar gallo, ¿sí? Entonces, por eso les va académicamente mal. La vida es una cosa y la educación es otra. La educación va por un lado y la vida por otro. Entonces, esa es la esencia, porque la educación actual es hecha, es dada para como si estuviéramos en el siglo XVIII, para una sociedad industrial, cuando estamos en una sociedad de la información y del conocimiento. Entonces ya no sirve, la educación ya no sirve para eso. Y eso es un mostrario de la realidad de la educación. Sí. De pronto esa es una arista que es importante ver, ¿no? Pero digamos, si lo mira uno también desde esto que estamos hablando, me acordaba que de las creencias núcleo, ¿no? De pronto mucho de lo que uno logra en la vida o no logra en términos de deals, que decía de lo que hablaba antes, tiene que ver más con las creencias núcleo, ¿no? Lo que yo creo que puedo, tengo derecho, como esos paradigmas que me organizan la vida, porque fíjense que, digamos, hay gente que de acuerdo a sus creencias, en un sistema educativo muy vertical, se pueden ir contra el sistema y volverse nada, como un mosco contra un vidrio, y otros por sus creencias núcleo logran jugar un poco con el sistema y luego desarrollar todo un potencial porque no se desgastan estrellándose con el sistema.
pero tendría que ver mucho con sus creencias más estructurantes, que esas son de las que pienso que hablaba Tara, ¿no? De las creencias núcleo, que son las que están más inconscientes, digámoslo así. Ujú. Yo estaba viendo una entrevista que le hicieron a Elon Musk por ahí. Ya ni me acuerdo bien cómo es la entrevista, pero él decía que la gente muy, muy inteligente, o sea, aunque no sé a qué se refería lo de muy inteligente, si académicamente o eso, decía que es muy difícil que hagan empresa porque ellos buscan la perfección antes de dar el primer paso. Entonces, si cuando ya sienten que hicieron, que conocen tienen el conocimiento a fondo, entonces dan el primer paso y entonces en ese sentido se demoran muchísimo tiempo. Mientras que el que no es muy, es que no me acuerdo bien, inteligente o con mucho conocimiento, el que no es muy inteligente, él empieza a explorar, empieza mucho antes a ensayar y a cometer errores y entonces a medida que va cometiendo los errores sabe hacia dónde encaminar para lograr ese proyecto que quiere hacer y entonces en esa manera logra los objetivos mucho más antes porque va encaminándose por donde es la realidad mientras que el otro se encamina en una fantasía perfecta. Él hablaba de en esa entrevista. Bueno, pero ya es suficiente ilustración sobre el tema. Continuemos porque si no, no vamos a dejar a Ikigai eh, en dirigirnos la charla sobre el proyecto Sentido. Muchas Entonces, gracias a todos por sus aportes. muchas gracias a Gracias, Luminosa. Luminosa por ese Gracias, Luminosa. excelente, Gracias. yo diría excelente taller, porque Gracias. fue un taller muy Y ilustrativo y donde aprendimos mucho. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Ikigai. bueno, buenas noches. Este es un capítulo muy lindo, son 3 páginas, pero me puse a revisar las citas que él puso. Y cuando uno se va a las citas de los diferentes libros, realmente se enriquece muchísimo y hay mucha información. Entonces, para abrir el capítulo, el proyecto Sentido, yo tenía una frase que dice, heredamos historias, pero también heredamos la capacidad, no heredamos, tenemos la capacidad de comprenderlas y trascenderlas. Y esto es desde el punto de vista de que el proyecto Sentido nos va a decir todo lo que influye externa e internamente a nuestro ser desde antes de la concepción y que genera muchas actitudes, mucha salud, mucha enfermedad, muchas personalidades, pero que en el través del tiempo, cuando uno ya es consciente, puede trascender algunas cosas que han sucedido. Entonces, como para empezar ahí el punto, el capítulo, yo tomé algunas notas de él donde pues alineándonos con todo lo que vamos, tenemos claro que la información, todo lo que tenemos es información desde antes de nuestra gestación y sigue siendo durante toda la vida y lo que nos hace nos da programaciones. Y eso pues lo estamos viendo, lo acabamos de ver en el preciso capítulo anterior y durante todos los capítulos, pero a la vez también todas las programaciones, como en un computador, se pueden reprogramar. Y es como para mí una de las partes fundamentales de lo que es este observador consciente, poder observar y trascender para transformar. También se hace un énfasis ahí en la parte de analizar ahora todo lo que es el pensamiento cuántico de una manera holística y pues hace la referencia
en el libro de Branden de la matriz divina, donde dice que la mente es la matriz que lo sustenta todo. Y Max Planck decía que toda la materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza que es, y ahí se va relacionando con todo lo que tiene que ver con la parte del subconsciente, de la energía realmente, que va cubriendo todo y va dándole forma a lo que es a la materia. Eh, También para empezar también a darle forma al capítulo, es definir lo que es el proyecto sentido. Y realmente dice que es un término que fue acuñado por Mark Fletcher, donde explica, dice que el proyecto sentido viene a estudiar eh, cuáles son las condiciones de nuestra concepción, cuál es el entorno, cuál fue todas las circunstancias que habían, toda la información que llegó. Y posteriormente se habla que no es desde el punto de la concepción, sino desde antes, donde las células, antes de formar ese embrión, traían unas informaciones que son las que van a ir trascendiendo y le dan dando toda una información pues a un feto y a un bebé. Y él habla que es todo ese proyecto hasta los 2 años, aunque otros autores también dicen que hasta los 7 años. Todo lo que influye, todas esas experiencias, sentimientos, eh, todo lo que llega a esas células para transformarse. Eh, Él ya en las otras páginas empieza a hablar de unos experimentos que le dan como un poquito de fuerza a esa teoría del proyecto sentido. Y habla mucho del libro de, ¿cómo es que se llama? El de capítulo de la paternidad responsable que está en el libro de, se me fue, Bruce Lipton. Bruce Lipton, sí, que es de la biología de la creencia. Entonces, ya entrándome a este capítulo realmente, que es la paternidad responsable, el nombre mismo lo dice, ¿no? ¿Cómo así que la paternidad responsable? Y cuando a nivel convencional se habla de la paternidad responsable, ¿qué es lo primero que nos llega? Que responda, que pague los gastos. Claro, exactamente. Que lee el nombre, que lee el apellido, eh, La mensualidad. la mensualidad, exacto. Pero entonces él no lo ve desde ese punto de vista. Él lo analiza desde el punto de vista que la paternidad responsable empieza desde el momento en que estás pensando en ser padre y todo Ujú. lo que influye, toda esa conciencia de ser padre responsable, padre y madre, obviamente. Entonces, algunos de los puntos que ya se habla en ese capítulo que me pareció muy interesante, el de la maternidad, el de la paternidad responsable, se habla mucho del el vientre materno como un primer entorno epigenético. Empieza también a darle fuerza a la epigenética, demostrando que no somos una creación genética, como es la información tradicional, que se estudia cuáles son tus genes, si tienes alguna enfermedad por algún problema en algún gen que está mal formado, sino que realmente empieza a desarrollarse y a entenderse, más que a entenderse, a darle fuerza científica a todo lo que es la epigenética. Eh, Se habla mucho de la química de las emociones y entonces en alguna parte de tanto del libro de Eric Orbera como el de Bruce Lipton, hablan de que cuando hablan de la responsabilidad o de la paternidad responsable, hablan como de la responsabilidad que tiene el padre en las emociones que siente la madre. Es decir, como parte responsable de ese acompañamiento, primero que
en las emociones que tiene él como padre con su espermatozoide, desde ahí ya las células vienen con una información de emociones, de muchas cosas de su entorno, de lo que está viviendo, de lo que su conciencia tiene, que ha llevado su subconsciente. Y la madre, que obviamente es el vientre, es el, el lugar donde el bebé va a estar siempre, cómo ese padre influye en los sentimientos de la madre, en que decía él que en la medida que se liberan tanto el cortisol y la adrenalina y la oxitocina, es lo que le está diciendo a ese bebé qué tiene que hacer, si tiene que estar preparado para crecer o si tiene que estar preparado para protegerse. Y desde ahí empieza a crear sus respuestas. Eh, También dice que las células del feto reciben las hormonas e identifican qué tienen que hacer y cómo van a ir desarrollando hasta sus órganos y sus sistemas inmunológicos. Que todo esto, a través del tiempo, cada vez se demuestra más que muchos estados de salud o de enfermedad están dados por toda esa parte que se dio en el proyecto Sentido, en esa etapa, desde antes hasta 2 o 5 o 7 años del bebé. Eh, en el libro de Bruce Lipton, en la parte de las células, cuentan pues cuentan, no, informa, o no sé cómo llamarlo, pero es algo científico, cómo se ha demostrado que las células desde hace millones de años, que antes éramos organismos unicelulares y con todo la información que tiene el entorno de todo lo que pues todos esos organismos vivieron, poco a poco se fueron evolucionando y ya fueron volviéndose pluricelulares hasta que llegamos a nosotros. Ya el ser cuando llegó ya trae una información que nos hace como somos como humanos. No es el desarrollo corporal como tal, sino el desarrollo de todo lo que tiene que ver con esa información que es la que vamos transmitiendo. Eh, Lipton también enfatiza mucho en que el estado de conciencia de los padres es muy importante en el momento en que deciden serlo. Y por eso cuando él dice que cuando ya somos conscientes de esta epigenética y de este proyecto, los que van a ser padres, la mejor responsabilidad que pueden hacer es hacer conciencia y trabajar en eso para su desarrollo de su bebé. Y los que ya fuimos padres y ya no lo vamos a hacer, pues no es darnos latigazos y sentirnos muy culpables, sino que de pronto trascender lo que ya pasó para que no le pase a las nuevas generaciones y se vaya traspasando. Eh, Él decía, Eric Corbera también en un video que vi de él, él cuenta de su historia, que también él, pues con todo este proceso, obviamente todos encontramos muchas cosas que trascender y al hacerlas conscientes y trascenderlas, su nieta de 2 años las ha logrado cambiar, es decir, él ve lo que tiene su hija y lo que ya tiene su nieta en diferentes aspectos y ve cómo ha logrado hacer hacer ese cambio, esa trascendencia. Hasta ahí cómo vamos. Bien. Entonces, Perdón, quiero puntualizar algo. dime. Hay 3 momentos en este proceso. Uno antes de la concepción, otro durante la concepción y otro posconcepción. Entonces son momentos diferentes. Ujú. Cuando es antes de la concepción,
ahí aparece el criterio si tiene o no tiene conciencia y la afectación de la parte genética, porque acordémonos que, que en la célula los genes son el mapa, la membrana es el cerebro de la célula y es un receptor de todo lo que está sucediendo desde la epigenética, pero para adaptar la genética al momento de la concepción. Entonces ya aparece el segundo momento, que es la concepción, y durante esa concepción y el embarazo son dos momentos diferentes, donde va a haber la emoción juega un papel fundamental y la epigenética también juega un papel fundamental que lleva a una alteración de lo bioquímico o regulación de lo bioquímico. Y el tercer momento es posconcepcional. En el momento que nacemos, viene la ruptura más grande de abandono. Cuando el niño sale y se desliga del cordón umbilical y del útero, que él estaba en un placer máximo, y enfrentarse a la realidad de la vida, hay el primer fenómeno de abandono, y de acuerdo a cómo lo acoja la familia, eso tiene que contribuir o ahondar ese proceso y todo lo que se sucede en esos, yo diría, primeros 7 años de vida. Ese era el comentario que yo quería hacer. Perfecto, Leo, cayó muy bien. Y ya, Para Hay otra cosita que también me parece bien importante en puntualizar y es, de todas maneras, esa visión que se tiene está gobernada por los dos pilares que gobiernan nuestra vida y es el amor o el miedo, ¿no? Es decir, cómo en un momento dado todos esos mensajes hacen que esa genética y toda la constitución esté dada por eso, porque la ley universal es sobrevivir ante todo. Entonces yo sobrevivo dentro del miedo o yo vivo dentro del amor, porque son cosas diferentes, ¿no? Cuando nosotros estamos sobreviviendo desde el miedo, estamos desde una concepción muy de carencia, muy de necesidades no satisfechas. Y cuando estamos desde el amor, estamos acogidos, estamos contenidos, estamos plenos, estamos llenos. Entonces no estamos reaccionando con una ansia, con un hambre, digamos, de ser atendidos, de ser consolados, de ser eh, escuchados, de ser vistos. Y todas esas necesidades de las que alguna vez hablamos, de las necesidades básicas del ser humano, pues están siendo satisfechas. Entonces eso me parece bien importante porque em, además de esos tres puntos que habla Neo, pues cómo sigue pasando ahí hasta los 17, hasta los 7 años, perdón, que es toda la base que va a constituir el desarrollo y la personalidad del ser humano. Esa era la aclaración. muchas gracias. Sí, es verdad. Y haciendo como un paréntesis, yo también quería resaltar desde el principio que cada vez que se habla de la paternidad, no solamente la paternidad biológica, también puede ser, también la paternidad de, pues cuando uno tiene cualquier ser que esté a su cuidado, más o menos así. Entonces, como dijo Neo, cuando ya nace ese bebé y que sale a un mundo muy diferente, también se habla mucho de lo que hemos también hablado, que es que están en un estado como hipnótico y que las ondas delta y las teta tienen mucha influencia porque los bebés están absorbiendo absolutamente todo. Es la importancia porque ahí es donde uno dice esas creencias que son
arraigadas desde pues, esos momentos de vida que uno jamás ni se acuerda, o cuando trabajamos de creencias que uno dice, pero ¿de dónde? Cuando yo nunca la he tenido. No, desde ese momento, en esa etapa de su desarrollo, los bebés están absorbiendo toda la información y, y decía, no solamente es que uno diga, y lo contaba Eric Orbera, por ejemplo, en un caso, que tenía una discusión con su pareja y él dice, nosotros hablábamos muy pasito, pues para que los niños no oyeran y no vivieran esa situación. No era un pleito así grande, era una discusión en baja voz. Y cuando él se dio cuenta que estaban ellos en su habitación, llegó su bebé, niña chiquita, llegó a la habitación, les cogió la mano y se puso a dormir. Es decir, ella había sentido lo que estaba viviendo sus padres sin saber Ujú. qué había pasado, pero llegó allá a coger sus manos y a decirles, sin decírselos, no peleen. Entonces, es toda esa parte. Y también decía Bruce Lipton que el manejo de como de las reacciones o las respuestas de, pues, de los niños o de lo que van creando, es porque el subconsciente va generando una respuesta a la primera, eh, al primer, ¿cómo se dice? Estímulo aprendido. Es decir, si el primer estímulo fue que cuando lloraba lo gritaban, ya eso fue lo que él grabó y su subconsciente va a reaccionar sin pensarlo. El subconsciente no está, no es el que está, él ya tiene la respuesta a un estímulo y no lo está cuestionando, simplemente está ahí y él reacciona. Entonces, ahí es parte de los desarrollos que da. Em, bueno, también se habla un poquito, bueno, en una de las partes que leí me hacía referencia que también me hizo pensarlo, que a uno siempre le han dicho desde la Biblia que la información pasará de padres a hijos por 7 generaciones. El pecado original viene a través de los padres a los hijos, es decir, esa información está clara, pero como que no se le da la importancia, la relevancia científica que tiene. Em, Entonces, en este punto, bueno, también hay una parte que él habla sobre el tipo de información que le damos a nuestros hijos. Si cuando le estamos dando expectativas, ¿qué esperamos de ellos? Sin decírselas, se las estamos impregnando, o también le estamos como dando la información de, de que van a ser un tipo de, que pueden ser un tipo de hijos, si vienen a salvar una relación, si vienen a cuidar unos padres, y hay otros, son tres. El hijo de esponja, que es el que viene a como absorber toda la toxicidad. El hijo bastón de la vejez, que es el hijo que tiene que cuidar a los padres, el que ancla. Y el hijo salvador, que es el reparador de pronto de alguna frustración, de alguna lo que yo no pude ser que mi hijo lo salve. Entonces, eso, lo decían ellos, se da en esa etapa de la vida, en ese proyecto sentido, y no se da hablándolo. No, no le digo yo a mi hijo, ven, tú me vas a cuidar toda la vida, o tú vas a ser, aunque a veces sí se le dice, tú vas a ser el médico de la casa, tú vas a ser... nosotros esperamos que tú siempre seas grande, que crezcas mucho, que seas proyectes una buena vida y les vamos metiendo unas expectativas que son las que nosotros como padres queremos. Era una parte que yo de como de un pequeña, ¿cómo se llama? De pronto análisis, no, como reflexión. Es como de pronto cada uno
pensar en eso. ¿Estás cumpliendo alguna expectativa? Y ya como todos somos profesionales en este grupo, como profesionales, ¿estamos cumpliendo nuestra expectativa o estamos cumpliendo la expectativa de nuestros padres o de nuestros abuelos? O aquel, también hubo ahí los bisabuelos que dijeron, en mi familia todos van a ser arquitectos. Y el abuelo fue arquitecto y luego el abuelo dijo, no, pero mis hijos van a ser arquitectos. Y sin decirlo, fue arquitecto. Entonces, de pronto en algún espacio de tiempo que cada uno quiera y tenga, es reflexionar si estamos cumpliendo nuestras expectativas o si estamos cumpliendo las expectativas de nuestros padres o nuestros antecesores. Y en esa misma idea de reflexión, si estamos en este grupo de clasificación, si somos un hijo esponja, si somos un hijo bastón o si somos un hijo salvador. O ya en este momento que ya somos responsables de nuestra historia, podemos hacer conciencia y si somos, por ejemplo, un hijo bastón, de pronto trascender eso para que mis hijos no tengan que ser un hijo bastón o los hijos de mis hijos. No sé si alguien tenga alguna vivencia real, la quieran compartir. De pronto, a mí me llamó mucho la atención este capítulo, em, porque digamos que una de las cosas que me llama la atención es cómo está de idealizado el útero, ¿no? No, es que en el útero la gente sale de un lugar súper chévere al mundo. Em, y resulta que pues por lo menos yo no lo concibo así, no lo viví así. Mm, a mí me ha gustado experimentar en mí muchos tipos de terapias. Y hace muchos años, por lo menos unos 30 años, eh, me puse a hacer renacimiento, rebirthing, que es una técnica en el que uno va buscando entender cosas desde cuando está en útero, ¿sí? Y para mí fue una experiencia muy impactante que pues nuevamente como que la vino a mi mente cuando leí el capítulo, porque es muy fuerte tener recuerdos de cuando uno está en el útero, ¿sí? Y por lo menos para mí, pues mi mamá es una mujer terriblemente ansiosa. Para mí estar en el útero, la sensación que yo tenía cuando hacía esos renacimientos, cuando empecé a trabajar eso, no era un sitio placentero, era un sitio de sensación de peligro todo el tiempo, pues porque ella estaba muy ansiosa, ¿no? Entonces, es ver cómo todas esas emociones de mi mamá, pues le llegan efectivamente a uno y pues para mí fue muy impactante como poder volver a recordarlas, porque pues esa técnica lo que hace es que uno pueda conectar esas emociones que tiene grabadas, además que es como tener la posibilidad de ver que efectivamente la información quedó grabada a nivel celular y que pues porque esta técnica lo permite fue sentir lo que yo había vivido en el útero. Em, eso, digamos, una rewarding puede hacer como, le enseñan a uno a hacer como ciclos, ¿no? Yo en esa ocasión hice un ciclo de 9 renacimientos, entonces uno va como a diferentes momentos de esas experiencias intrauterinas y de esas experiencias de nacimiento. Alguno de esos rewarding me dijeron que lo hiciera en agua y entonces pues bueno, pues me metí a hacer el rewarding en agua y para mí fue muy impactante que estando haciendo el rewarding en agua, empecé a sentir que me ahogaba. Empecé a sentir secreción en la garganta y yo, pues uno lo hace ¿cómo es que se llama esto? Con lo que uno hace ¿Snocker? esquilitos. ¿Con un snocker? Es un snorkel, sí. Entonces, pues era un jacuzzi muy grande y pues está uno con el terapeuta que le está haciendo el renacimiento
y yo empecé a sentir que me ahogaba y que pasaba líquido y no lograba dejar de pasar líquido. Y pues inmediatamente la sensación es como, esta vaina debe estar rota, esta manguera o alguna cosa. Y entonces yo me salgo y la persona pues me dice, no, pues algo pasó allí, está perfecto, le toca atravesarlo. Y bueno, yo hago la experiencia completa, una experiencia supremamente angustiosa, pero pues eso que uno dice, tan raro esto. Entonces llego yo a mi casa y le digo a mi mamá, oiga, venga, cuénteme un poco cómo fue el tema de mi nacimiento, pues porque pues quiero saber, ¿no? Pues no le iba a decir todo en lo que estaba metida. Y entonces mi mamá me cuenta cómo cuando iban conmigo hacia el hospital, ella ya no, ya, pues es decir, estamos hablando del Suba de hace 50, de hace más de 50 años, donde pues la carretera Suba era una cosa muy chiquita. Ella no logró encontrar quien la llevara pronto a la clínica y entonces en la mitad del camino dice, yo ya no puedo más y pide que se devuelvan al hospital de Suba, pero como ella siente que yo ya voy a nacer, se arrodilla en el asiento de atrás del carro en el que va y cierra las rodillas. Entonces, pues digamos, logran llevarla rápido al hospital y yo nazco enseguida, pero alcancé a tomar líquido amniótico. Esa Mm. era la experiencia que yo sentía de que me estaba ahogando. ¿A qué voy con esto? Es ver que efectivamente lo que quiero compartirles es que sí hay una información que le queda a uno, que pues con ciertas técnicas uno puede acceder a esa información y luego hacer una elaboración de cómo lo marca uno eso desde allá en actitudes de vida, digamos, en formas de enfrentar la vida, y son improntas que quedan con las que, digamos, a veces con estas técnicas se logran, pues, diluir unas, pero hay otras que, por ejemplo, eh, yo veo que siguen estando ahí, ¿no? A pesar de, pues, de que dice Nueve Riverde, y trabajé, no sé qué, pero me resultó muy interesante cómo lo plantean acá, pero también ver que eso efectivamente ocurre y que si uno tiene la información metida en el cuerpo y que la memoria no es una memoria solamente cerebral, sino es una memoria que está en todo el cuerpo. Era pues lo que quería como compartirles en relación con el capítulo. Excelente, Esmeralda. Y mira que es una Increíble. vivencia muy importante para los que no hemos tenido este tipo de terapias, como se llame, entender que sí está ahí, la información está ahí y desde ese punto, y es realmente, uno siempre dice que en el útero es el lugar más seguro y es lo más lindo, pero ahorita cayendo en cuenta, cuando una persona de pronto no está bien, cuando tiene una situación de pues de enfermedad o de alguna violencia o un maltrato o lo que fuere, pues tiene una sensación diferente que aquella que vivió un embarazo sumamente tranquilo, relajado, amoroso, y son improntas que nos están quedando y que uno no las relaciona. Entonces, es una oportunidad de pronto para que los que puedan conocer más de su momento de vida, de embarazo, de parto, es una maravilla tener esa información, porque puede entender cosas, puedes hacerlas consciente y trascenderlas. Y los que no podamos ya tener esa información, porque ya no está la fuente, pues es de pronto buscar uno con algunas herramientas cómo poder entender qué ha pasado. Yo les voy a contar a nivel personal, pues Tara me acordó de hacerlo, no lo tenía mucho. Yo soy la hija número 8 de mi familia, la más chiquita. Es decir, mi mamita duró 10 años embarazada. Cuando yo nací, y esto, bueno, ¿por qué lo empiezo a contar? Porque yo empecé a hacer, hice como una recopilación de mis historias de vida, sí, como de mi vida más o menos. Entonces, cuando yo empiezo a ver las percepciones de mis papás,
de mis hermanos mayores son obviamente totalmente diferentes a las mías. Lo que mi mamá estaba viviendo cuando yo nací era totalmente diferente a lo que mi mamá vivió con su primer embarazo 10 años atrás. Y eso me dio mucha información de por qué algunas cosas yo las viví diferente, las sentía diferente, tenía una información totalmente diferente a lo que la podían tener mis hermanos mayores. Uno no, y creo, bueno, los que tenemos hijos, yo tengo dos hijas con 5 años de diferencia y fueron dos momentos de vida absolutamente diferentes. Y yo lo veo ahora que lo analizo un poquito más, veo el desarrollo de ellas en muchas cosas que ya haciéndolo como conscientes, como que veo por qué tienen esa información cada una. Entonces, de pronto esto es un momento para que nos sirva para reflexionar los que ya tengan la información, pues cada vez mirar entre más conciencia pueda uno manejarla mejor y los que no hacer reflexiones para poder ir haciendo eso, esos cambios para su generación, para las nuevas. Eh, ¿Alguien tiene alguna otra historia, otra información que nos pueda compartir? Sí, les quiero compartir una historia. Perfecto. En el 2020, eh, una amiguita, su hija, en, en ese momento tendría 16 años, tuvo un accidente. La niña fue llevada al hospital y en ese momento teníamos un grupo de oración. Una de las personas que estaban ahí, la idea que le dio fue llene la tina, ella se metiera dentro de la tina totalmente desnuda, se imaginara, porque la niña llegó al hospital, la llevó el papá, ella no estaba acá, y le dijeron que pues la niña creo que entraba a cuidados intensivos y que no le aseguraban que la niña saliera bien. Entonces, la idea fue que ella entrara a la tina desnuda y se imaginara que estaba embarazada de la bebé y que le volviera a dar vida. Ella hizo todo el proceso, mientras tanto nosotros hacíamos círculos sagrados y era como contenerla en ese momento mientras que ella vivía su proceso. Resulta que ella se imaginó tal cual el parto en la tina. Tuvo otra vez a su bebé y cuando ella sintió que la bebé nació, ella sintió que la bebé volvió a nacer allá en la UCI y la bebé regresó totalmente cambiada, porque lo que le direccionaban era que mientras que la bebé nacía, le pusiera las cosas que ella realmente deseaba ya con la conciencia que tiene la mamá en este momento, se imaginara esas cosas. Y la niña fue una antes de, y la niña que está ahora es totalmente diferente. Wow. Bueno, gracias, Olga. ¿Y de cuántos años tuvo el En, accidente? en ese momento la niña tiene en este momento 21 años, Como 16. sí, 16 años. Uy, ya está, ¿verdad? Mm, Sí, es impresionante. Pues uno dice que el tiempo no existe, que todo se puede cambiar, todo se puede resetear. Y sí, Eso, conozco la Yo, niña y yo sí, cuando vimos las conferencias de Bruce Lipton, sí fue que en ese tiempo todavía le llamábamos al grupo por el libro que estuviéramos leyendo. Ujú. ujú. Eh, una de las cosas que dijo ahí, no sé por qué se me quedó ese detalle ahí, que dice que la conexión entre la madre y el hijo nunca se pierde. Entonces la madre puede estar en su lugar
de donde vivió originalmente, y el hijo puede estar inclusive en otro país, y, y que si él vive alguna situación muy difícil, la madre lo siente. Pues eso lo vi yo no le di importancia. Hay un artículo ahorita que salió de Harvard Sí, lo donde curioso, se comprobó que el hijo tiene células de la madre en el cerebro y en el corazón. Mm, Ujú. Claro. lo curioso es que cuando yo entré a la UCI, mi mamá tuvo varios sueños y después me contó, me dijo, no, pero es que ella había visto un árbol de naranjo y que tenía muchos frutos, pero los frutos estaban degradando, y le entró una angustia y pensó que era mi hermano el que había sufrido algo. Pero, o sea, de la casa pues nadie le había dicho que yo tenía problemas, porque pues no sé por qué, pero bueno, no, pero ella sí me dijo que sintió. Y cuando entró, cuando entré a la clínica y cuando entré a la UCI, ambas cosas las sintió ella. Y más o menos en la fecha que yo entré. Ella, pongamos, cuando yo entré a la UCI, ella se le cogió el sueño y sintió que había un moscarrón grande dándole vueltas a la casa. Y se paró, pero angustiadísima, y todavía no sabía por qué. Y ya después ella me contó, cuando ya fui a visitarla, ya después de que me había salido de la clínica, como al mes y medio, que ella no me quería ni tocar porque sentía que yo estaba muy débil. Y cuando yo llegué allá, me contó todo eso. Inclusive ella, para abrazarme, me botó una cobija por encima para ella no tocarme. Pero eso era el miedo del virus. Ella estaba aterrorizada que se pudiera contaminar. Sí, también puede ser. Pero yo ya había salido de la clínica, ya llevaba un mes por fuera, o sea, ya supuestamente no tenía nada. Pues sí, ella se cuida demasiado, ella era extremadamente misteriosa con eso, ¿no? Ella, pongamos, iba al cajero automático y había que esperarla como 10 minutos mientras ella se quitaba tapabocas, guantes, caretas, de todo eso. Ella parecía un astronauta cuando andaba por la calle. Bueno, realmente es que el miedo nos invadió. Qué bueno. Pero sí, lo curioso es que ella se dio cuenta que un hijo estaba enfermo. No sabía cuál, pero ella sí empezó a llamar, y ya después le dijeron que había sido yo. Y me acordé de eso, de la conferencia de Bruce Lipton, porque esa vez Bruce Lipton lo vimos, yo no sé, como antecitos. Ok. Gracias, Richard. En la Tara. línea de lo que dice Sofía, Nazaret Castellanos también lo plantea, ¿no? Como, es decir, que el feto va pasando células al cerebro de la madre y se quedan allí, ¿no? Y las resonancias que quedan y la conexión que siempre hay de corazón a corazón con los hijos, ¿no? Ujú. Sí, Tara. Bueno, se Yo- acabó el tiempo. Perdón un momentito. Yo iba a comentar que lo que dice Ikigai, que pues en el caso de Ikigai, pues ya no está la fuente que llama que es mamá o papá. Eh, Más adelante, precisamente en el capítulo que yo voy a facilitar, que es la historia detrás de la historia, algo así, él dice que efectivamente nosotros podemos utilizar otra herramienta cuando no tenemos las personas directamente implicadas, y es las personas más cercanas y de gran confianza a las cuales les podemos preguntar por la historia. Y ese ejercicio de averiguar detalles de la historia es un ejercicio importantísimo para poder encontrar, no
cuestión emocional, el porqué de algunos eventos, de algunos sucesos, de algunas circunstancias que marcan nuestra vida y que nos ayudan finalmente a sanar entendiéndolo como esos procesos donde nos ponemos como en paz, como que perdonamos, como que también pedimos hacia el otro pues una reconciliación de una manera distinta. Entonces a mí sí me parece importante seguir explorando y seguir recopilando y sabiendo qué pasó en nuestra historia, ¿no? Es más, la historia de cada uno de nosotros también está por el lugar que estamos ocupando. Cuando Ikigai dice, pues es que yo soy la menor, pues claro, la forma como ve el mundo, la cubita, como decimos nosotros, o el hijo mayor es totalmente diferente. Entonces sí sería bueno que pudiéramos seguir haciendo como esa recapitulación, ¿no? Es Ujú. fundamental. Yo cada que me encuentro con otra cosa, bueno, Ikigai no lo quiso decir, pero voy a ser infidente, perdón. Es que Ikigai acaba de escribir su libro de su vida. Entonces tuvimos una reunión y nos lo socializó. Entonces yo veía, y yo me lo leí de cabo a rabo, que fui afortunada, entonces yo veía cómo entre ella y yo, que estamos en posiciones muy distintas, pues hay interpretaciones muy diferentes de la realidad vivida, ¿no? Y cómo esa realidad vivida va marcando lo que decía Ikigai, es que son historias distintas. La mamá que yo tuve no fue la misma mamá en la forma de reaccionar que tuvo Ikigai. Las dinámicas que se dieron al interior de la familia fueron distintas. Y todo es debido a, como lo plantea Corbera, la realidad es cómo nosotros la interpretamos. ¿Y cómo la interpretamos? Pues como la vivimos, lo que estaba pasando al interior. Entonces, hacer ese ejercicio que para mí fue muy emocionante de, de escribir su vida, así no saque un libro, pues, pero el Kigai fue, sacó el libro, la historia de mi vida, de la vida de Kigai, ¿no? Entonces, cómo ese ejercicio resulta muy, es muy sanador, es un bálsamo, ¿no? Y permite poder comprender muchas situaciones que a veces pues nos causaron dolor, fueron difíciles, no fueron desafíos así amables, sino fueron tormentosos, fueron pues un poco más y los superamos o los manejamos o definitivamente han marcado en nosotros tantas dificultades que aún tenemos que seguir creciendo para ser mejores seres humanos. Muy bien, gracias, Tara. Muchas gracias. Quería averiguar el siguiente capítulo, ¿lo voy a hacer yo? Ah, bueno, porque El siguiente tenía, capítulo y yo sigo el otro. ah, bueno, perfecto. ¿Y quién sigue el otro? De una vez vayamos definiendo, porque ya vamos terminando el libro. Debemos pensar qué otro libro vamos a seguir tratando de mirar y profundizar sobre estos temas, que Ah, no saltemos de una cosa a otra, sino más bien cojamos una línea de profundizar sobre ciencia y espiritualidad, pero cada día como reinterpretándonos más como seres humanos desde la mente, desde el alma y desde el espíritu, ¿sí? Eso es lo que no, me gustaría por lo menos a mí. pero la Entonces, vez pasada quedamos que leíamos la biología de la transformación. ese puede ser un texto fundamental para profundizar sobre esto. ¿Qué tanto va en Entonces, esa línea la matriz divina de Braden, que pues el que está siendo muy citado por Por Corbera, el, de la verás, matriz divina? es muy Sí. interesante. sí, Podría también ser uno podría que se ser pueda otro mirar. texto, pero ya
después del de Corbera. Me Sí, claro. parece porque Corbera, el primero de la creencia es muy sobre lo biológico. El segundo ya es una profundización sobre otros temas. No sé si Tara lo leyó. Tara se desconectó. desconectó. Claro. Ah, bueno. No, ahí está. Ah, no, ¿Tara ya leyó el libro La biología de la creencia o todavía no? de la transformación. De la transformación. Audio, Tara. No lo he terminado de leer, lo estoy leyendo y sigo afirmando que es un libro perfecto que encaja para poder seguir en este orden. Yo Pero, les decía la vez pasada que el libro es gruesito, ¿no? No es un libro tan delgadito. Y en ese orden, pues vamos a ir despacio porque además a mí me parece que tiene la letra pequeñita, entonces es gordito el libro. El libro ajá, tiene en literatura realmente, sin el capítulo de la ilustración de la portada y todo eso, tiene 481 páginas. bueno, Un libro sí, corto. Y lo sí, estoy pero leyendo. No he terminado, me pero parece el pertinente para profundizar sobre estos temas. Y sí, después podía ser el siguiente, el de Gareth Brader o Brader, Divina. ¿sí? Sí, podía ser la matriz divina, porque ese complementa con este otro. Sí. Bueno, entonces quedaría pendiente, muéstreme otro capítulo que es convertirte en el observador para que vayan pensando quién lo revisa. Y el último, la conciencia total. Creo que ese es el último. No, el nuevo paradigma de la bioneuroemoción. Ah, bueno, entonces nos faltan tres para que vayan pensando de aquí a la siguiente reunión y cómo distribuimos esos tres capítulos que faltan. Entonces les deseo una feliz semana y que sigan disfrutando de las delicias de la vida. Neo, mira, para Gracias. la próxima Muchas reunión gracias. me voy a tomar 15 minuticos, yo creo que menos, antes para una recapitulación que tenía. Perfecto, ¿Listo? perfecto. Entonces, Pasen feliz. Ikigai inicia y continúo yo. Excelente. Bueno, Ok. Gracias. chao, Muchas Gracias, Santos. gracias.